¿Alguna vez han sentido ustedes que su vida está en espera? Como que alguien le dio el botoncito de pausa y todo se quedó allí, como suspendido. Como que estamos esperando algo específico que pase, que en nuestra mente decimos, es que si eso pasa, entonces empieza a pasar A, B, C, D, y como que todo empezaría a rodar de una manera maravillosa. A veces estamos como en ese estado de espera constante. Cosas que esperamos para desencadenar el beneficio, la bendición sobre nuestra vida. Y eso son cosas que yo creo que Dios sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces cuando estamos en esos tiempos de espera, sentimos como que no, como que ya no lo está haciendo, como que se le olvidó. Pero hoy yo quisiera aprovechar unos minutitos del ratito que tenemos juntos para poder compartir con ustedes algunas cositas que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros, de la familia de la Viña. Y después vamos a entrar a estudiar, como dijo Josué, un poco más acerca de Simeón y de Ana y de esos tiempos de espera. Así que les pido una vez más que pongamos atención a las pantallas. Hola, yo soy Diego, conocido como Papo. Pertenezco a la Viña desde hace 6 años y hoy quiero compartirles un testimonio con el que Dios me asombró recientemente. Trabajé para la misma empresa durante 10 años y ya este año definitivamente estaba la sensación de que se había cumplido el ciclo laboral. En familia oramos y tomamos la decisión de renunciar y buscar un nuevo empleo. Y en octubre renuncié aún sin tener trabajo y empecé el proceso para empresas grandes que se demoran bastante tiempo en tomar una decisión, y pasamos procesos de una entrevista, 2 entrevistas y después silencio que lo pone a uno incómodo. Sin embargo, seguimos confiando. Y para esa época estaba en Viña la serie de Adorar con todo el corazón. Y recuerdo que el 29 de octubre Sebastián predicó de adorar en todo tiempo. Y al final de ese día hizo un llamado que a la siguiente semana habría personas con trabajo nuevo. Y yo tenía certeza de que esa palabra era dirigida para mí. En efecto, el 2 de noviembre firmé un contrato nuevo y no solo eso, esa misma semana tuve opciones con otras 3 empresas grandes, por lo que el Señor me dio el lujo de elegir cuál trabajo quería, en cuál empresa, cuál salario y cuál horario inclusive. Viña, ese es el Dios que tenemos, el que nos escucha todo lo que pedimos, el que nos asombra con sus respuestas, y ya lo hizo conmigo. Así que ánimo, porque llegará el momento en que los va a asombrar a ustedes también. Bendiciones. Hola, yo soy Diego. Ya, una. Por eso Ellos se editan igual. Sí, sí. Uy, ya. 1, 2 y... Buenos días, somos la familia Valverde Bolaños. Voy a introducirme primero. Soy David Valverde, esposo de Laura Bolaños y papá de Antonia y Tomás. Buenos días, familia Viña. Nosotros queremos dar testimonio de muchísimas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero nos vamos a referir a una situación que se nos presentó hace unas semanas atrás, en donde después de una prédica que se dio en la iglesia, me recuerdo perfectamente que don Marvin dio testimonio también de lo que él había vivido, y la prédica se basó en poder orar siempre, no solamente por las cosas positivas o buenas que nos han pasado, sino por aquellas que no son tan agradables. Nosotros compramos una casa, el Señor nos bendijo con eso hace un par de años, pero las tasas de interés subieron altísimo en pocos meses y habíamos tenido algunas situaciones con el banco. Realmente esto nos ha afligido bastante. Y ese día en la noche, el domingo, después de escuchar la prédica de don Marvin, yo decidí orar y entregarle todo al Señor bajo lo que
había escuchado en la peda y que fue de darle gracias por esa deuda, gracias por todo lo que nos daba y por aquello que no. Y al día siguiente, el lunes, nos llaman del banco para decirnos que nos iban a dar una tasa preferencial por un tiempo determinado, y eso pues realmente fue la mano de Dios, poder saber que durante ciertos meses íbamos a tener una tasa fija, y que era algo que nosotros podíamos manejar. Bueno, obviamente la fidelidad del Señor se ve acá y realmente damos gracias a Dios por eso. Sí, queremos poner este testimonio como ejemplo de que la oración tiene siempre la respuesta de parte del Señor. Hola, yo me llamo Mónica y quería compartir con ustedes un testimonio, y es para de verdad que Dios contesta nuestras oraciones. A veces no las contesta en el tiempo que nosotros queremos, y a veces nosotros ponemos a Dios en un calendario natural y hacer las cosas como nosotros queremos que las haga, pero Él tiene un proceso único para todos nosotros y para hacer las cosas como solo Él conoce. Y yo por 1 año y 8 meses, mi familia y yo estuvimos orando por un trabajo para mi esposo. Por 1 año y 8 meses solo había silencio y rechazos y puertas que se cerraban, y no entendíamos por qué y por qué estaban pasando todas esas cosas. Pero hoy yo veo para atrás, veo el proceso familiar que pasamos, veo las ganancias fueron muchísimo más grandes que las pérdidas, veo el carácter de Dios en medio de todo esto y el propósito de lo que Él ha logrado. Y lo único que les puedo decir es que no hay recetas para sostenerse, más que pensar que la gracia y la misericordia de Dios son suficientes para cada día. Y yo me acuerdo que yo cantaba una canción que decía: tu gracia es suficiente para hoy, porque yo solo necesitaba confiar un día más hasta que Dios respondiera a mi oración, hasta que Él cambie nuestro lamento en baile, así como dice la Biblia. Así que yo los motivo a seguir orando, a seguir creyendo y a seguir esperando, porque solo Dios tiene sus tiempos y Dios sabe cuándo está nuestro corazón listo para recibir nuestras peticiones. Amén. Yo me alegro muchísimo cuando ustedes nos cuentan este tipo de cosas que está haciendo el Señor, no solo porque les está pasando a ustedes, sino porque yo sé que el escuchar este tipo de cosas fortalece la fe de todos nosotros. Amén. Vamos a leer nuestro texto de esta mañana, está en Lucas 2, los invito a buscarlo. Vamos a empezar en el verso 21, Lucas 2, 21. Dice así: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén a presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, porque has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones,
en cuanto a ti, una espada atravesará tu alma. Había una mujer profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Oremos. Señor, yo te quiero dar gracias en esta mañana por tu palabra. Te quiero dar gracias, Señor, porque nos seguís hablando abundantemente por medio de ella, Señor. Te doy gracias también porque sos un Dios presente que sigue actuando en nuestro hoy, en nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque sé que estás aquí con nosotros y te quiero pedir que nos ayudes a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra mente para recibir, Señor, lo que tengas para nosotros en esta mañana. Amén. Antes de desglosar algunos puntos que quisiera que observemos en este pasaje, quisiera nada más señalar una cosita así como un entre paréntesis, como para que todos lo sigamos teniendo en cuenta. Me encanta ver cómo María y José, en medio de la conmoción de toda la situación que ellos estaban viviendo, porque el embarazo, ¿verdad?, abrupto y antes de tiempo, en las situaciones en que se dio, el tener que ir hasta otro pueblo para hacer el asunto que tenían que hacer en Belén, ese viaje, el parto inesperado en el lugar menos esperado del mundo y todo lo demás, y aún así, en medio de todo eso que ellos estaban viviendo, ellos se esforzaron por esperar los tiempos correctos para hacer cada cosa que debían de hacer. Se esperaron los días que necesitaban esperarse para circuncidar a Jesús, para purificarse ellos, para llevarlo a Jerusalén para presentarlo en el templo. Si usted y yo deseamos que el Señor nos asombre con lo que hace en nuestra vida, necesitamos trabajar y respetar los tiempos de nuestro Señor. Y esto aplica para todas las edades, no solo para los más jóvenes. A veces los que estamos ya un poco más entrados en años, pensamos que los jóvenes son los que a veces, no, es que dejan esas cosas tiradas porque no las están viendo importantes o están acelerando en algunas otras cosas. Pero no, eso nos pasa a todos. Y todos necesitamos estar conscientes de que los tiempos del Señor necesitamos buscarlos y respetarlos, no forzar nosotros los tiempos. El verso 25 dice: ahora bien, en Jerusalén había un hombre Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza. Y creo que es algo que nosotros necesitamos aprender a hacer. Amén. Vamos a hablar de 3 cositas en esta mañana. En primer lugar, muchísimas veces la respuesta que nosotros estamos esperando y anhelando llega en medio de nuestra impotencia. Tanto Simeón como Ana son presentados como personas especiales, ¿verdad? Primero de Simeón dice que era justo y devoto, y de Ana nos dice que era profetisa. La primer prédica de esta serie, que la compartió Sebas, él señaló algo que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta para poder intentar comprender completamente estos pasajes. El pueblo de Israel venía saliendo de 400 años de silencio de parte de Dios. 400 años, se dice rapidísimo, pero ninguno de nosotros vive 400 años. O sea, es demasiado tiempo.
Tenían demasiado tiempo en que ese pueblo anhelaba volver a escuchar la voz de Dios por medio de los profetas, volver a ver la mano de Dios actuar en su favor. Y fueron 400 años en que no pasó nada de eso. Y aún así, Simeón y Ana son caracterizados por Lucas de esta manera: un hombre devoto y justo y una mujer profeta. Recordemos que los profetas o el ministerio profético, a veces nosotros lo usamos como si fueran videntes, ¿verdad? Los que predicen el futuro, los que me van a decir qué es lo que va a pasar. Y no, puede ser que Dios hable por medio de ellos de esa manera. Es una de las cosas que hacen. Pero la mayor parte, el grueso de la carga ministerial que podían tener los profetas en la Biblia y que deberían tener las personas que tienen ese don actualmente, es el de señalar y hablar al pueblo de Dios acerca de lo que necesitan ajustar en su vida para ser fieles a lo que Dios los ha llamado a hacer. Eso quiere decir que no era que Ana seguía diciendo, no, es que ahora lo que va a pasar es esto. Probablemente Ana era una mujer ungida y sin temor de decir, el Señor habló esto, de esta manera es como nosotros deberíamos estar viviendo como pueblo. Totalmente especial. Una segunda observación, tal vez menos espiritual, es que el texto nos indica que ambos ya eran ancianos. Incluso dice que Ana tenía 80 y pico, ¿verdad? Notemos que la edad media en aquella época eran los 40, o sea, Sebas ya se salió de la media. Gracias al Señor. O sea, ellos en serio habían vivido demasiado tiempo extra. Y creo que eso les podía dar una sensibilidad especial para poder sentir lo efímera que es nuestra vida, en primer lugar, y podían saber que verdaderamente el Señor los tenía ahí todavía con un propósito. Si el Señor les había prometido algo, le había prometido específicamente a Simeón que no se iba a morir hasta que viera al Mesías. Él decía, sí, yo sigo aquí porque el Señor va a cumplir esto. Él seguía teniendo fe. Nuestros tiempos de espera tienen la habilidad de mostrarnos nuestras limitaciones y nuestra falta de control sobre las situaciones. Y usualmente en esos tiempos de espera es cuando la creatividad se pone a flor de piel y nosotros inventamos lo que sea con tal de solucionar nosotros las cosas y con tal de tener nosotros el control de las cosas. Yo creo que muchas veces esa es como la primera reacción y está bien, necesitamos ser proactivos en nuestra vida, no solo sentarnos y decirle, Dios, a usted le toca todo, hay cosas que nos tocan a nosotros. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que hasta ese límite llegó nuestra capacidad, es cuando nosotros podemos levantar las manos al cielo y decir, Señor, ahora sí, necesito que vos hagas. Darle espacio al Señor para que nos muestre su mano poderosa. En segundo lugar, muchísimas veces en esos tiempos de espera, nuestro consuelo no tiene tanto que ver con la respuesta, sino con nuestra apertura a qué es lo que Dios quiere hacer. No es tanto esa respuesta específica, como decía Mónica en el video, que a veces ponemos a Dios hasta en nuestro calendario, le hacemos la agenda, sino nuestra apertura a que Dios haga lo que Él debe de hacer. El verso 25, cuando Lucas habla de Simeón, dice que él aguardaba. Y esa palabra que se usa en ese versículo también se puede traducir como que Simeón estaba listo para recibir. Simeón estaba listo para recibir con esperanza la consolación de Israel.
Y decirlo de esta manera, yo creo que nos abre esa imagen para decir, sí, él sencillamente estaba preparado para decir, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Yo sé que algo vas a hacer, pero no sé cómo lo vas a hacer. La mayoría de las veces no nos gusta esperar. Pero en este caso, en el de Simeón, él simplemente vivió listo para recibir lo que el Señor le había prometido, no contando los días, sino simplemente con las manos abiertas, esperando recibir esa respuesta. Y creo que este concepto puede cambiar nuestra perspectiva de que esperar es algo tedioso y doloroso, y que cuando nos ponen a esperar es porque se olvidaron de nosotros. Y todo ese drama que usualmente, ¿verdad?, ocurre mientras estamos en esos tiempos de espera. Sino que los tiempos de espera en nuestra vida, cuando le damos esa cabida al Señor, pueden ser tiempos de una anticipación con esperanza. Simeón vivió sus años sabiendo lo que Dios le había prometido que iba a ocurrir antes de que él muriera. Y de igual manera, Ana se plantó en la presencia de Dios, cambiando el dolor de su viudez y la soledad que ella podía estar viviendo desde tan joven por una vida de oración delante del Señor. Creo que el abrir nuestro corazón y nuestras manos y decirle, ok, Señor, tengo esta situación y quiero estar listo, quiero estar lista para recibir la bendición que vos tengas de la manera en que vos querás, y quiero esperar con esperanza. El nombre de Simeón significa Dios ha escuchado, y me parece súper lindo relacionarlo con esta historia. Este significado de Dios ha escuchado lo vemos en el Antiguo Testamento cuando Lea, la esposa que Jacob no amaba tanto, tuvo la bendición de tener un hijo y le puso Simeón. Ahora, este otro Simeón del Nuevo Testamento vivió descansando en que Dios ya había escuchado el anhelo de su corazón de ver la salvación de Israel llegar. Y por eso él no desesperó. Él sabía que ya lo habían escuchado, él sabía quién lo había escuchado y él sabía de qué era capaz el que lo había escuchado. Cuando nosotros esperamos con este par de elementos en cuenta, listos para recibir con esperanza y con una seguridad plena de que Dios nos ha escuchado, les aseguro que nuestros tiempos de espera se van a vivir de manera diferente. En tercer lugar, con Dios, lo normal es que la respuesta supere nuestra expectativa, ¿cierto? Simeón fue un hombre sensible a la voz de Dios, y no solo sensible, sino obediente a la voz de Dios. El pasaje dice que el Espíritu ese día lo movió a ir al templo. Él no solo dijo, ay sí, mira qué lindo está el día como para ir a la iglesia, pero estoy ocupadillo, ahorita lo hago. No, nos dice que el Espíritu lo movió a ir al templo y él llegó al templo, punto, él hizo caso. Al hacer caso, él llega al templo y se encuentra con José, María y Jesús. Y esta obediencia de este hombre le dio un privilegio que yo creo que tal vez él ni se imaginó que estaba teniendo. Pero en los relatos acerca del nacimiento de Jesús, Simeón es la única persona que la palabra del Señor menciona que tuvo al Salvador en sus brazos. ¡Qué belleza! Y yo me imagino que cuando ese hombre tomó a ese bebé en sus brazos, el significado de Emmanuel, de Dios con nosotros, mutó en él y se convirtió en Dios conmigo. Y eso ocurrió por su obediencia. Nada cambió directamente en la vida de Simeón, ¿verdad? Sí,
Él siguió igual de viejito. Faltaban muchos años para que Jesús empezara a hacer de las suyas. Probablemente no lo vio. Como que la vida siguió normal, externamente. Pero internamente, Simeón dijo, listo, el Señor cumplió, puedo morir en paz. Simeón no quiso preguntar más. Él sencillamente supo en su corazón que el Señor que lo había escuchado había cumplido. La reacción que vemos en Ana creo que también es muy parecida. Ella, al ver el bebé, sencillamente explota en adoración, en alabanza. A veces nosotros ponemos nuestra esperanza en la respuesta que va a llegar, en lugar de en quién va a ser el que nos responda. Ahí Jesús era un bebé de brazos. Él no estaba cambiando en ese momento la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero Ana no se espera a ver qué iba a empezar a hacer Jesús cuando creciera, para empezar a decir, sí, yo lo vi cuando era bebé y yo sentí en mi corazón que ese era el Mesías. Sí, yo ya sabía. No. Ella no se espera a que las cosas empiecen a pasar en sus ojos. Ella comienza a alabar desde ese momento porque sabía que la respuesta había llegado. Y tal vez no era el libertador que el pueblo de Israel se había imaginado. Era un pequeño bebé de brazos que sencillamente estaba en el templo para ser presentado ante el Señor. Ella no se espera, sino que tiene una respuesta maravillosa de adoración, con solo saber que el Señor ya había puesto a caminar su plan maravilloso. En cuarto lugar, dije 3, ¿verdad? Se me olvidó que eran 4. No, eso es un bonus. Nuestro consuelo crece cuando nosotros lo compartimos. El verso 38 dice, llegando a ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y es lo que acaba de pasar con esos videos que nosotros vimos, ¿cierto? Comenzaron a compartir el consuelo que había llegado a sus vidas para que fuera bendición para el corazón de cada uno de nosotros. El Evangelio tiene el poder de multiplicar la felicidad y la esperanza de quienes necesitan recibirlo. Son buenas nuevas, son buenas noticias. Ana no esperó un minuto más para poder compartir lo que ella quería compartir, lo que ella sentía que estaba en su corazón. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy por compartir ese consuelo, esas respuestas que Dios ha traído a nuestras vidas? Este tiempo es maravilloso para compartir acerca de nuestro Señor. Nosotros hoy todavía estamos siendo parte de esa audiencia que escuchó a Ana en compartir que la respuesta del Señor había llegado. La realidad es que todos los seres humanos estamos anhelando un poco de esperanza, ¿cierto? Que lo malo se convierta en bueno, que se acabe el sufrimiento en este mundo. Y Ana nos señala a un niño pequeño y nos repite una vez más su mensaje. Él es la respuesta. Él es todo lo que necesitamos. Él es nuestro consuelo. Así como dijo el profeta Isaías, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Amén. Ese es el Señor al que nosotros estamos celebrando en esta Navidad. Ese es el Señor que quiere seguirnos asombrando con sus respuestas
sobre nuestra vida. Él es el que cumple sus promesas. Él es el que provee para cada una de nuestras necesidades de maneras sorprendentes. El día que Laura y David recibieron la llamada esta del banco y me contaban lo que había pasado, yo les decía, ¿a quién llama el banco para decirle, le vamos a dar una mejor tasa de interés? Mae, ¿a quién? Solo Dios. Cuando Diego y Eleonor me decían, es que Diego sintió esto y ya tiene el trabajo. Yo decía, es que, o sea, ¿a quién Dios le avisa? Sí, ya casi, papito, tenga paz. Así es el Señor de específico. Y a veces sí, duramos un poco más esperando, como Mónica y Julio. A veces pasamos por momentos de grandes angustias, pero el Señor está presente. Y así como trajo la respuesta específica y asombrosa para Simeón y Ana, después de tantos años de esperar, lo puede traer a nuestra vida en su tiempo perfecto. Y hoy quisiera que aprovechemos este tema para que celebremos la cena del Señor.